En este video vamos a hablar de distintos temas. Al principio vamos a hablar sobre la tos, las características generales de la tos. Luego vamos a continuar con la tráquea. ¿Por qué con la tráquea? Porque hay distintas causas que producen la tos a distintos niveles. Puede ser a nivel de la tráquea, puede ser también a nivel de los bronquios y también la tos se puede deber a un problema en el corazón. Hola estudiante, muchas gracias por venir. Estás en Veterinaria Kaila. Soy Ariel. De la misma manera que yo aprendí veterinaria, vos también podés hacerlo. La tos es una expulsión de aire. Acá vamos a ver un pequeño video para reconocer cómo es la tos, el sonido. Eso es una tos en el perro. Entonces, cuando llega a la veterinaria, muchas veces ocultan los signos los perros. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el reflejo de la tos. Estimulamos palpando y estimulamos el reflejo de la tos para confirmar que tiene tos. Lo primero que tenemos que decir de la tos es que es un reflejo. Entonces, hay un estímulo, una irritación, ya sea por humo, por ejemplo. Entonces, esta irritación es captada por distintos receptores que están en distintas partes del tracto respiratorio. Estos receptores envían información a través de un nervio y este nervio va hacia el encéfalo. Y del encéfalo va hacia otro nervio, hacia los órganos efectores, para producir un efecto. Va hacia la glotis y hacia los músculos respiratorios. Hay una causa que es la irritación. El encéfalo integra la información y después hay un efecto producido por los músculos. Los nervios conducen la información. Entonces, vamos a continuar. La tos, hay distintos tipos de tos. Tenemos que tener en cuenta la duración. ¿Hace cuánto tiempo que tiene la tos? ¿Hace unos días? ¿Hace unas semanas? ¿Hace un año? Ahora, después hay distintas causas también. Puede ser inflamatoria, puede ser una cardíaca, circulatoria, también puede ser una neoplásica. Pueden haber distintas causas. Después, la principal diferencia entre la tos puede ser originada por un origen en el tracto respiratorio o por un origen en el corazón. Las principales diferencias. También tenemos que tener en cuenta que la tenemos que clasificar de acuerdo al sonido, ya que puede ser un sonido fuerte, una tos sonora o una tos más suave. La tos sonora se caracteriza por estar en las vías respiratorias. Entonces acá vamos a tener el ejemplo de una bronquitis crónica, del colapso traqueal y también teniendo en cuenta que puede haber una tos más suave. En ese caso vamos a tener un problema en el pulmón, por ejemplo un edema pulmonar por un problema en el corazón, un edema pulmonar cardiogénico. Además hay que tener en cuenta que los distintos tipos de tos pueden variar de acuerdo, están relacionados a distintas características en la reseña. La reseña es la especie, la raza, el sexo, la edad. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta la talla del perro. Por ejemplo, en perros de talla pequeña, lo más común es que haya un colapso de la membrana traqueal, una bronquitis crónica. En cambio, en perros de talla grande, lo más común es que haya problemas cardíacos. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la edad, ya que en cachorros lo más común que podemos pensar es un problema cardíaco congénito, mientras que en un geronte tenemos que tener en cuenta, descartar la presencia de una metástasis debido a un tumor, a una neoplasia en algún lugar del organismo, y que en el pulmón se expresa como una metástasis en el pulmón. Entonces, los principales temas que vamos a ver en este video son tres. Primero, el colapso de la membrana traqueal, la bronquitis crónica y también un edema pulmonar de origen cardiogénico.
Estas son las principales tres causas, tres ejemplos que vamos a nombrar como causas de la tos. Entonces, en esta imagen estás viendo al corazón, el cual sufre un problema tenemos un corazón izquierdo, un corazón derecho, sufre un problema en el corazón izquierdo. Nosotros vamos a tomar como ejemplo a la válvula mitral. Pero bueno, lo importante es que hay un problema en el corazón izquierdo y esto lleva a un problema en el pulmón, que ahora a lo último lo vamos a explicar. Después también vamos a hablar sobre, acá podemos ver en la imagen, una bronquitis crónica. Y también vamos a hablar de un problema en las vías respiratorias altas. Recordemos el último video donde hablamos de vías respiratorias bajas, vías respiratorias altas. Bueno, vamos a hablar del colapso de la membrana traqueal. Ahora, lo más importante a tener en cuenta en la tos es que es un signo. Es un signo, tenemos que tratar la tos. Pero no tenemos que olvidarnos que hay algo que produjo la tos. No es un problema de por sí la tos. La tos es un signo. Hay un problema de base que está produciendo la tos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es detectar la causa que está produciendo la tos. Una de las maneras es haciendo radiografía. De acuerdo a las sospechas, de acuerdo a la revisión, tenemos que hacer una placa de tórax o una placa de cuello. Si hacemos una placa de tórax, tenemos que hacer siempre primero una lateral, y ahí vamos a ver el corazón y el pulmón, y de acuerdo a eso, cuál está afectada, después vamos a continuar, si hacemos una dorso-ventral o una ventro-dorsal. De acuerdo, siempre hay que tomar dos incidencias, pero ahí tenemos que saber diferenciar si es una tos de origen cardíaco o respiratorio. Entonces, algo que tenemos que hacer con respecto al tratamiento es que primero tenemos que hacer un tratamiento de sostén. O sea que tenemos que, en lugar de la tráquea, de usar un collar, vamos a utilizar un pretal. Ya no vamos, porque muchas veces los perros estiran el collar y se van dañando la tráquea. También si el perro se encuentra con obesidad, tenemos que hacerlo adelgazar. Y tenemos que disminuir las situaciones de estrés. Con respecto al tratamiento, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la diferenciación. Tenemos que saber diferenciar entre si es una tos seca o si es una tos húmeda. La tos húmeda, o también que llamamos antes una tos suave. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Lo importante es que en la tos seca nosotros le vamos a dar un antitusivo para que deje de toser. Así mejoramos la calidad de vida del perro. Por otro lado, en una tos húmeda hay mucha presencia de moco y nosotros queremos que tosa, no le vamos a dar un antitusivo porque si no, no va a toser. Nosotros queremos que tosa para que elimine ese moco y además le vamos a dar un mucolítico para que ayudar a que disminuya la viscosidad del moco y así se elimina de una manera más fácil. Pero más allá de eso, hay otras drogas que también podemos utilizar. Esa es la principal diferencia entre una tos seca y una tos húmeda que tenemos que usar. Pero además podemos agregar broncodilatadores, inhaladores, glucocorticoides, hay otras alternativas. Pero lo más importante de siempre es saber la causa del problema de la tos. Ahora comienza lo bueno. Vamos a hablar sobre el colapso traqueal. Bueno, como sabemos, la tráquea está a nivel del cuello y consiste en un cartílago y después por encima tenemos el músculo traqueal. Ahora, el colapso de la tráquea, tenemos la tráquea y en el centro pasa el aire. Si hay un colapso, esto produce una obstrucción al pasaje de aire en la tráquea. Entonces, ¿cómo tenemos que identificarlo? Es un sonido fuerte, es una tos resonante, como el graznido de ganso. También tenemos que tener en cuenta que distintas características, por ejemplo, tose al tirar de la correa, también cuando está nervioso y por supuesto cuando inspira como si estuviera silbando, Recordemos
durante la inspiración. Porque recordemos el anterior video en el que hablamos sobre el esfuerzo respiratorio. La tráquea es una vía respiratoria alta, entonces va a producir una disnea inspiratoria. Le va a costar que ingrese aire. Por eso, cuando ingresa aire, va a estar como un sonido silbante, como si estuviera silbando. Un sonido similar. Entonces, hay distintas características que tenemos que tener en cuenta en el colapso traqueal. Esta enfermedad afecta a perros de raza pequeña, mayores de 5 años de edad. Y bueno, como ya dijimos, la tos es resonante, es un perro obeso. Entonces, la principal complicación que nos vamos a encontrar acá es el cor pulmonale. De esto vamos a hablar cuando hablemos de cardíaco. Cuando llega el perro a la clínica, tenemos que realizar una palpación de la tráquea, tal cual como se ve en la imagen. Con una mano cerramos el hocico y con la otra mano tocamos la tráquea para notar alguna anormalidad. Luego, muchas veces cuando llega el perro, ya directamente tiene una dificultad respiratoria. Entonces tenemos que darle una cámara de inhalación para ayudarlo a compensarlo. Capaz que está con esa dificultad respiratoria y tenemos que darle una cámara de inhalación. También la podemos fabricar con un envase de suero, si no tenemos una específica. Bueno, tenemos que realizar una radiografía. Y acá en esta radiografía se observa muy bien, mira acá está la tráquea. Y de repente, mira cómo cambió el espesor. Ese es el colapso de la membrana traqueal, cómo disminuye. Pero bueno, lo que más nos va a interesar en el diagnóstico es realizar una endoscopía. La endoscopía, tenemos que tener en cuenta que consiste en un endoscopio que tiene una luz para poder observar el recorrido. Acá podemos observar cómo la veterinaria tiene la pantalla y va observando mientras va introduciendo el endoscopio. Entonces, ¿para qué nos sirve realizar la endoscopía? Nos sirve para clasificar el grado de colapso traqueal. Sí, tenemos la tráquea y en el medio está el espacio por donde circula el aire. Si este espacio así está bien, pero si disminuye, es un grado 1 de colapso traqueal. Si disminuye un 50%, es un grado 2. Si disminuye un 75%, es un grado 3. Y si está totalmente colapsado, es un grado 4. En el grado 1 y en el grado 2 podemos realizar un tratamiento médico, pero en el grado 3 y grado 4 tenemos que realizar un tratamiento quirúrgico. Y consiste en la colocación de un stent. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño videito. Ahí se va introduciendo el endoscopio. Acá estamos en la tráquea. Y no está totalmente abierto, tiene un colapso. Y ahí ya llegamos a los bronquios. Los bronquios los ves circulares, están bien, pero bueno, ahí ya están colocando el stent. Es una malla que le da soporte a la tráquea para que no colapse. Y ahí quedó colocada el stent. Y con esto colocado ya no va a colapsarse. Bueno, como siempre, tenemos que evitar usar el collar y controlar el peso y también situaciones de estrés. Ahora vamos a continuar con la bronquitis crónica. Y acá tenemos que recalcar la importancia del medio ambiente. Acá, un dueño fumador tiene un perro que es fumador pasivo.
el mismo humo que el dueño está fumando, ese mismo humo lo va a inspirar su mascota. Y el perro se convierte en un fumador pasivo. Y ese mismo humo de cigarrillo va a producir irritaciones. Este es un ejemplo. Hay distintas sustancias que en el aire, con contaminación ambiental, dependiendo de la zona. Hay muchas veces fábricas que hay olores fuertes. Y bueno, y esto produce irritación. Entonces, las características de esta enfermedad son que se producen en razas de talla pequeña, mayores de 5 años de edad. Es una tos también resonante y también se da en perros con obesidad. Y tiene un curso crónico, o sea que tardaba meses, años, o sea que está por muchos años. Ahora vamos a continuar con el bronquio. Esta es la pared del bronquio. Como podemos observar, acá tenemos un músculo. Esto es cartílago. Esto es cartílago, pedacito de cartílago. Este es un bronquio. Pero lo que más nos interesa es el epitelio. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Esto lo explicamos bien en el video sobre epitelios. Pero bueno, acá lo que nos interesa son las células caliciformes. ¿Por qué? Porque son las que producen moco. Y este moco está bien que lo produzca, porque ayuda a eliminar distintas sustancias que no tienen que estar. Hacen bien, lubrican las superficies, cuidan las superficies. El problema es que cuando, por ejemplo, una irritación crónica, como por ejemplo un perro tiene con un dueño fumador, no es que el humo de cigarrillo lo va a inspirar un día, una semana, un año, sino que lo va a inspirar durante muchos años. Va a estar respirando ese humo de cigarrillo. Entonces es una irritación constante y esto lleva a que se produzca mucho moco y ahí se produce la bronquitis crónica. Y se produce tantas bronquitis, tanto moco, que tenemos el bronquio y se va llenando de moco. Y esto también va generando una obstrucción al pasaje de aire. Una complicación es el cor pulmonale, que lo vamos a hablar en otro video que es sobre corazón. Ahora, para terminar, vamos a hablar del último problema, el corazón. Tos debido a un problema en el corazón. Entonces, acá hay distintos problemas que puede tener el corazón, pero acá nos vamos a dar el ejemplo de una insuficiencia en la válvula mitral. Entonces, vamos al dibujo y acá tenemos. Recordemos que la sangre tiene anticuerpos, tiene proteínas, tiene distintas células blancas, tiene glóbulos rojos con oxígeno, con dióxido de carbono, y un gran componente de la sangre es el agua. Acá nos va a interesar el agua más que nada. Entonces, recordemos que del pulmón se oxigena la sangre y a través de la vena pulmonar va hacia el corazón izquierdo, hacia el atrio izquierdo. Acá esta es la vena pulmonar, llega el agua. Voy a decir agua porque es lo que nos interesa en este momento. Entonces, este es el corazón izquierdo, este sería el atrio izquierdo y este es el ventrículo izquierdo. Y lo que tenemos acá es la válvula mitral. Entonces, llega el agua a la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral y después comienza a pasar el agua hacia el ventrículo izquierdo. Y se llena el ventrículo izquierdo. Este llenado del ventrículo izquierdo se llama diástole. Son sinónimos, diástole, llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, una vez que se llenó, se cierra la válvula mitral. Pero cuando hay una insuficiencia de esta válvula, no se termina de cerrar completamente. Entonces, como no se cierra bien, parte del agua vuelve hacia la aurícula izquierda. Vuelve hacia la aurícula izquierda y para colmo, viene llegando nueva agua por la vena pulmonar. Se encuentran, aumenta la presión y el agua vuelve hacia el pulmón.
vuelve hacia el pulmón. Y en el pulmón lo que ocurre es que la presión, la presencia de agua y de proteínas dentro y fuera de los vasos sanguíneos hace que esta cantidad de agua excesiva dentro de los vasos sanguíneos ahora pase afuera de los vasos sanguíneos y ahí se produce un edema pulmonar. Y como el origen del problema es en el corazón, se dice que es un edema pulmonar cardiogénico, porque el origen del problema está en el corazón. Entonces, como vemos acá, tenemos que la insuficiencia cardíaca se puede dar por distintos problemas. La insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia valvular va a hacer una sobrecarga de volumen y esto lleva a una hipertrofia excéntrica. Este es el tema del próximo video sobre hipertrofia concéntrica y excéntrica en el corazón. Y bueno, y esto es lo que hablamos anteriormente, que primero aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión después en la vena pulmonar y luego esta agua llega al pulmón y ahí se produce el edema. Y el edema va a llevar a una tos. Es una causa restrictiva. Recordemos el video de esfuerzo respiratorio. Restringe el movimiento del pulmón, la presencia de agua en el pulmón. Entonces, para cerrar, el tos de origen cardiogénico se da en perros flacos. Recordemos que los otros motivos se da en perros obesos. Acá es perros flacos. Vamos a tener que la tos se da principalmente durante la noche y además vamos a tener distintas alteraciones cardíacas. Vamos a ver en la radiografía problemas en el tamaño cardíaco, a la ocultación del corazón. También vamos a ver que hay sonidos, hay soplos, hay distintos problemas. Pero bueno, esto es todo por el tema de tos. El próximo video va a ser sobre insuficiencia cardíaca. Ya directamente de lleno nos vamos a meter en el corazón. Así que, por lo pronto, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Si podés darle me gusta sería genial, suscríbete y nos vemos. Chao.